Nos dijeron arrastrados el programa pasado, a ti y a mí, sí, porque dijiste algo así de que yo estoy con mi presidente. Claro, y sigo estando ahorita con mi presidente. Nos dijeron, pinches arrastrados. Porque cuestión, En como YouTube. mexicano y como México, me parece que la respuesta es idónea. Yo estoy de acuerdo también, ¿Por sí. qué? Porque sí, Aunque nos digan arrastrados, me vale. país, y como nivel país, yo quiero estar sobre todo. Sentido Desde común, luego. a ver, si no, lo mismo hizo en Estados Unidos y fue bien criticado de que no salió a decir luego felicidades Biden, ¿no? Ajá. Claro. Sí. Y ahora no. Sí. El peluquero culpable de esto Muy bien, ¿es El venezolano? culpable de que se El viera más peluquero joven, venezolano. el Muy que se bien, muy pasó bien. de lanza Lo hizo muy bien, con lo la hizo muy máquina. bien, lo hizo muy bien. Ese cuate es venezolano y precisamente está acá por cerquita de entre la estación, cerca del metro Revolución, por ahí está la peluquería. Y por ahí vive él, y por ahí hay muchos venezolanos. Por venezolanos. cierto, ahí hay, Sí. él me recomienda arepas muy buenas, arepas estilo mexicano también, al pastor y cosas ahí. Ah, Ahí por, qué bueno. por La Metro fusión. Revolución, Sí. si quieren. Sí. Bueno, entonces le pregunté, obviamente, ¿no? Mientras estaba llevándose lo poco que me quedaba de cabello. Le dijo, oye, pues tú eres venezolano, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Hace cuánto que llegaste? Llegué hace 7 meses, me platica. Y le dije, ¿cómo? De hecho, fue unos días antes. Le dije, el domingo es la elección, fue unos días antes de la elección. Sí, que no sé qué. Él no me dijo nada así como que voy a votar, nada. Y tampoco me dijo, estoy en contra del gobierno, ni a favor, ni nada. Él simplemente lo ve de una manera práctica. No hay posibilidades en Venezuela. Eso lo dice un venezolano que no es el venezolano de Miami o como mi otro amigo que sí tiene mucho dinero y tal y cual, no. Él es un venezolano que cruzó el Darién para llegar acá. Todo Centroamérica se vino, llegó a Chiapas, cruzó la frontera, tuvo que ver. Y Todo quiere ir a Estados ilegal. Unidos. Se vino en la bestia, Y seguramente. ahorita está trabajando aquí y él quiere llegar a Estados Unidos, ¿no? Y yo le pregunté lo mismo, oye, ¿y por qué no te quedas aquí? Pues esta vez no te está bien. Y me dice, sí, pues no, me dice, la verdad sí, ¿eh? Me dice, la verdad es que en México ahorita hay mucho trabajo. Sí. Y tienen una gran red de contactos, lo mismo que los haitianos, Sí. alguna vez les Sí, platiqué, sí, pues también, sí. ¿no? Entonces llega y ahí, de hecho vinieron unos amigos a saludarlo, venezolanos, y dice, ¿cómo estás? No sé qué. Sí, hay muchos. Y, sí. y yo le dije, oye, ¿te será muy difícil encontrar trabajo en Estados Unidos? Me dijo, no, yo llego a Estados Unidos y al día siguiente voy a tener trabajo. ¿Por qué? Porque tienen esa red de contactos ya muy hecha, ¿no? ¿Por qué te vas de Venezuela? Porque no me alcanza para vivir. Porque no me alcanza para vivir. A mí Oye, también él es un chavo sin hijos, solo que a lo mejor pues, no sé qué tanto, pero deja a su familia. O sea, no puedo. No es fácil, O sea, exacto. tú Hay que ser empático con entonces eso. ahí yo no puedo decirle, no, es que oye, sí. pero la revolución bolivariana, No, la güey, revolución no. bolivariana y la ideología y el cómo pelear con los medios militares de Estados Unidos y todo, no importa cuando este chavo está dispuesto a abandonar a su Claro. familia, a su país, a rifarse la vida para irse a trabajar a Estados Unidos o a México en todo caso, ¿no? Pero bueno, o sea, Y yo él creo no que la es revolución anti. es una cosa y el bloqueo es otra. De verdad, el Pues sí, bloqueo Ana, está pero a muy la cañón. larga lo que importa es que la gente y se tiene que ir. Sí, y tengo otra duda. Chin, me tocó. Bueno, hola amigos de la data. Hola, Hola, Jorge, hola. hola Hernán. ¿Qué tal? Pues hoy vamos a hablar de un tema que yo propuse, que es muy difícil, que es el caso de Venezuela. Si hubo o no hubo fraude electoral, ¿no? La verdad es un tema bien difícil de abordar. A mí me encantaría estar en Venezuela y de verdad saber qué es lo que está pasando, porque navegar en el pantano de información, desinformación y de fakes está muy complicado, pero creo que es un tema que nos llevó un poco a los límites, ¿no? De saber un poco más de lo básico que sabemos de Venezuela. Entonces hoy vamos a hablar Claro, de Lo que está pasando de lo que está en Venezuela, pasando ¿no? en Venezuela, El ajá. extraño caso del doctor Maduro y El dictador. y el pajarito que le hablaba sobre. ¿Te acuerdas que decía? Me lo Sí, dijo un un pajarito pajarito. Sí. que Chávez, ¿no? Ese sí Ajá. es un extraño caso. Sí. El- No, pues Ana, ahora sí nos pusiste a parir chayotes, porque es un tema bien difícil, bien difícil. donde no puedes quedar bien con nadie. Nadie. De hecho, pronostico una ola de hate en este programa de todos lados. Pues muy probablemente, ¿No? sí. Yo empecé a investigar del lado de la izquierda, obviamente, Ok, ¿no? claro. Del lado donde... Claro. Porque yo ya sé qué van a decir los de CNN, ya sé qué es lo que van a decir Musk, ya sé qué es la línea que vienen diciendo desde la OEA, ¿no? Desde lo que les van dictando por ese lado. Entonces, pues traté de irme
hacia pues más mi forma de pensar y de ver las cosas. Y sí me abrió el panorama a cosas que no conocía, gente que no había escuchado nunca, ¿no? Y por ahí empecé a investigar. Obviamente, creo que yo parto de... No creo. Yo parto desde que no hay realmente un fraude y también de que me gusta mucho... Bueno, no lo puedo decir totalmente de, no hay fraude, ¿no? Pero así como... tajante, pero sí puedo decir que hay, hay muchas señales que indican que hay un fraude mediático orquestado totalmente desde Twitter, desde los gringos, desde la derecha internacional mediática, ¿no? Y que también hay cosas bien claras de cómo es la elección en Venezuela, ¿no? O sea, que a mi parecer y por todo lo que estuve escuchando y tratando de asimilar, es muy difícil que haya fraude. No es tan... O sea, tienen 3 pasos para sus elecciones, si quieren se los cuento rápido, o bueno, más bien adelante, la gente allá, ¿no? Sí. Que es, primero te tienen que... estás en un registro, en un padrón, tienes que ir, con tu huella digital te dicen si pasas, no pasas, ¿no? Si estás en esta casilla. O sea, la cosa es, tienen datos biométricos. Exacto, tienen datos biométricos, ¿no? No como el de nuestra credencial, que también son datos biométricos, pero ellos tienen una maquinita que... Sí, el nuestro todavía es bastante rústico. Y además es pues como una ironía, ¿no? Siendo el sistema electoral más caro del mundo, que todavía esté tan rústico, pero bueno, allá con tu huella, ¿no? Te dicen ya si eres tú, eres Hernán, eres Jorge, vas a votar, vas a una computadora, ahí te salen los candidatos, tú votas, te pregunta, ¿estás seguro que quieres votar por esta persona? Tú pones sí o no, le das clic, se imprime tu boleta en la que votaste tiene un código QR y entonces ya lo llevas a la urna, ¿no? Entonces, 3 controles, todo esto lo han hecho porque ha habido un montón de tranzas de la derecha, ¿no? Con estos sistemas electorales, entonces hay 3 controles, se revisan el 50% de las urnas de todo el país, se revisan justo cuando se terminó y eso es por ley, cuando se termina la elección, y después de 30 días hábiles, se vuelve a hacer el conteo de todos los votos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos candados que le hacen difícil que haya un fraude, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que salga Mosca el día siguiente, no, hubo fraude, ¿no? O que salga también Almagro, o ya que Blinken ya reconoce a su nuevo Guaidó número 2, ¿no? Entonces, me parece que es muy difícil que haya un fraude, ¿no? O sea, tendría que justificarlo súper bien la derecha por qué hay un fraude, ¿no? Lo que dicen de Corina, que tiene, que según ellos tienen un 70% de los votos, no sé qué, pues son nada más casillas en las que iban a ganar. Es como si aquí nada más contáramos las casillas de Polanco, de la Cuauhtémoc, y gana la derecha, ¿no? Pero amigas y amigos de la Alta Inquisición, como pero siempre... Bueno. Los dos, Hernán y Ana, están muy echados con el sistema venezolano. Me parece que está muy bien, está muy bonito. Yo no. En la parte de letras, en la parte de ideología y en la parte de mecanismos, pues suena interesante, pero sí. Ok, mi pregunta como periodista, si es tan difícil que se haga un fraude, ¿por qué Maduro no ha mostrado la información? Ajá. Porque, si es tan de manera tan rápida y tan eficaz. Sí. A ver, y yo como siempre, que me caen muy mal los periodistas, y ya lo sabes, te pregunto, güey, porque hasta dentro de 30 días, que todavía es por ley, en 30 días se tienen que volver a hacer todo el conteo. Entonces es la pregunta de bote pronto al periodista. Okay. Se declaró ganador. Sorry. Ganador Maduro. Porque no se declaró ganador él, lo declaró ganador el Colegio Nacional Electoral, ¿no? Entonces, no es posible que el mismo colegio, que además, amigos, está en control del Estado. Sí. Ese colegio lo tiene el control Maduro. Sí. Imaginémonos en 1988 o 1985, cuando la Secretaría de Gobernación tenía el control sobre las elecciones. En este momento, en el 2024, el control la tiene el Estado. Es correcto. Es ahí donde me vienen todas las preguntas. Absolutamente de acuerdo. Pero ¿cómo podrían, o sea, que demuestre, o sea, que la derecha mediática demuestre que hay fraude? Dos cosas. Es nada más bien fácil, ¿no? Una, sobre lo que dice Ana. Bueno, como en los juzgados, pues quien acusa lleva la carga de la prueba. Entonces, en este caso, si acusan de fraude, de que se robaron las elecciones, el gobierno, pues sí, efectivamente, la oposición tiene que probarlo. Sí, y en esa sanda, ¿no? Ha mostrado actas que también, pues, cómo saber si son verídicas o no, cómo saber si ellos no están manejando
lo que le llaman cherry picking en inglés, también escogiendo sectores electorales donde les fue Lo muy que te bien digo, es para Polanco. mentir con la estadística. Sí. Y del otro lado también, o sea, sí, efectivamente, ¿por qué no en otras elecciones, con este sistema tan chingonométrico que tienen allá, salían a dar los resultados prácticamente al día siguiente ya irreversibles y además verificables? ¿Por qué ahora no han salido? ¿Qué dice el gobierno de Venezuela? ¿Por qué no han salido? Porque los hackearon, dicen ellos. Es lo que dicen. Aquí todo es dicen ellos, tanto los de la derecha opositora como el gobierno chavista. Pero ¿quién te tiene que dar certeza ahí? Es el gobierno. Pues no el sabe. Estado. ¿Quién te tiene que dar certeza? También la oposición tiene que dar certeza de que sus pruebas son verídicas. Nadie está dando esa certeza hasta ahora. Tenemos un Dicen estallido. que los hackearon, ¿no? Y que al momento de que los hackearon, no pudieron salir a dar en tiempo y forma el resultado confiable, ¿no? ¿Quién los hackeó? Se supone que de Macedonia, un hacker en Macedonia, y no lo dudo, ¿no? O sea, claro, suena, todo suena en este mundo creíble, ¿no? De informática. Y no es que les hayan quitado los datos, sino simplemente es lo que le llaman denegación de servicio. La gente que sabe de informática es un ataque de fuerza bruta. Pero donde bloqueas, se hace como un embudo de información y entonces no sé, sale, no yo puede. me imagino, Yo me imagino y que eso es un poco como cuando, ya mañana el registro a la vacuna, ¿no? Y todo el mundo entró. Así como que se es satura, exactamente algo eso, así me es estoy exactamente eso, de imaginando. hecho. Cuando tú Nada más que tienes quizá un sistema a un así, nivel todavía más. Bueno, cuando tú tienes un sistema así, los científicos y los genios toman en cuenta todo este tipo de procesos, Hernán. No es así de que se me va a atascar el sistema y todo el mundo va a querer votar al mismo tiempo y ya se me atascó el sistema. Esto no sucede, esto no funciona así. Pero bueno, igual, haya sido como haya sido. No, nada más estamos aquí Los votos ya están. O sea, porque los votos. ¿O no están? No, porque el voto, o sea, se imprimieron ya las actas. 50% de las ¿cómo se llaman? Las urnas se contabilizaron, 50% por ley. O sea, acabando la elección, 50% ya fueron registradas. Entonces queda solamente otro 50%. Y los que votaron, hicieron todo este proceso que conté, pues pasaron por... O sea, ya tienen su voto impreso, que tenía un QR, ¿no? Se Entonces, vuelve una discusión bizantina, claro. amigos de la Data Inquisición. Yo por eso... para mí es muy complicado salir a decir, no, sí hubo fraude, no, es que Maduro está mintiendo, o decir, no, tienen razón el oficialismo en decir que le están jugando chueco a la oposición, porque todo mundo parece tener la razón. Es lo más ruidoso que puede haber. No todo el mundo parece tener la razón. O sea, yo sí creo que hay una clarísima estrategia, otra vez de la derecha mediática, con la misma fórmula, ¿no? Pero les funciona muy bien allá. O sea, allá primero, o sea, el día 2 ya estaban incendiando hospitales, ya incendiaron metro, ya hubo personas que fallecieron. O sea, hicieron un escándalo para de verdad decir, Venezuela está en llamas, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? O sea, ¿a quién le interesa que se haga todo ese ruido? O sea, si tú te metías a la cuenta, si te metes al timeline de Musk, sí dices, güey, deja de meterte en lo que no te importa. O sea, posteando cosas de 2017, gente tirando una escultura de Maduro, de Hugo Chávez, ¿no? Sí. Que ni siquiera era de ahorita. Hasta la gente en el mismo tweet le contesta así de, vato, eso es falso, ¿no? O sea, el dueño de manera X, número ¿no? 147 de quedar como estúpido Elon Musk. Sí. Postear que te corrija tu propia red social, Sí, ¿no? O sea, lo corrigen, ¿no? Entonces, sí dices, ¿cómo, no? ¿Con qué certidumbre, no? Luego postea también por ahí que la DEA está buscando a Maduro y que están dando 15,000 millones de pesos, ¿no? Para quien dé información de Maduro. Y es como, vato, o sea, Maduro está en Venezuela. ¿Qué es esa estupidez, no? Entonces, generando esta narrativa de odio, de desinformación, de mentiras, o sea, poniendo mentiras en ese mismo website, ¿no? No website, pues es un website, ¿no? En esa plataforma, ¿no? Y todo lo que decía CNN, no, Venezuela en llamas, o sea, traen una misma narrativa para desestabilizar, para confundir, para que la gente diga, no, sí hay que intervenir, para que entonces hay que meternos ahí, para nombrar a otro Guaidó número 2, ¿no? Entonces, ha sido tan
tan clara y tan tajante cómo han intervenido los gringos y Ahí tantos está la poderes cosa, que ahí dices, está la cosa. Pero- que dices, ¿no? O sea, todo lo que dices tienes razón. O sea, es verdad. Sin embargo, lo que hacemos los periodistas es empezar a documentar todos estos casos. Porque así como es verdad que se ve, se siente, huele un asunto injerencista, ¿no? Por parte de Estados Unidos o parte de varios involucrados. ¿Por qué Venezuela? ¿Cuál es la importancia de Venezuela? Si Venezuela tiene la inflación más alta de la historia, si Venezuela ya no tiene gas, si Venezuela ya no tiene, hay un éxodo de venezolanos, ¿por qué tan importante Venezuela? Pues- uno, el gas, el petróleo, ¿no? Sí. Porque creo que es la importancia. Dos, lo que también es un hecho es que se está viviendo una dictadura. Lo que también es un hecho es que hay un éxodo de venezolanos. Pero, a ver. Una dictadura donde hay yo elecciones. Yo no soy periodista y la pregunta es: ¿por qué hay una dictadura? Hay los periodistas y No, serios tú, periodistas- Ok. ¿Por qué hay una dictadura? A eso voy. ¿Por qué? Porque no ha habido una alternancia en el poder. Pero, ¿y eso es ilegal? Tampoco en Alemania la hubo por 16 años. En Holanda estuvo el mismo presidente 14 años. En muchos países Sí. no hay alternancia O sea, por mucho tiempo. En Ucrania no vota. No Bueno, votaron ahora por en Zelensky. Ucrania simplemente ya disolvió el votaron, parlamento ¿no? y prohibió los partidos, Zelensky. Sí. Y hay una dictadura en Ucrania. En la parte de dictadura donde yo te digo por qué sí. Un gobierno autoritario Hay sí una- lo creo. Dictadura sí, porque no. se ha ido contra pero sí, los opositores. sí es muy autoritario. Los ha metido ¿no? a la cárcel, los ha torturado y hay muchos casos A ver, danos publicados. uno. Pues te tendría que decir todo eso Uno, en serie de reportajes. uno. Esa es la cosa, Con Jorge, uno, es que con hay uno. comandantes, Pero hay comandantes del ejército uno. A ver, que uno. han sido Yo no soy secuestrados, periodista, que han sido metidos a la cárcel. Dame un ejemplo, así, bien desglosadito. Pues, esa es bien la cosa. desglosadito, bien desglosadito. No, te tendría bien que hacer- explicado. Así como yo te expliqué cómo son las Hay elecciones. un así. libro donde hay más de 300 Tú personas que hablaron. Dime uno. ¿Cuál Sí. libro? De la ONU. ¿Cuál libro? Claro que sí Dime el existe, Ana. título. Bueno, No, te lo es que- diré y eso está Vamos a pendiente. confiar en la ONU. Claro. Es que no me No, lo pero- digas, dímelo ahorita. Para eso nos preparamos para venir a este Ok, programa. O sea, para decir dictadura, hay que tener muchos Claro. valor, Sí. ¿no? Para tener y muchas fuentes y mucha información para decirlo. O sea, ¿por qué hay dictadura? Pues ya te lo estoy No, diciendo. pero no me has dicho nada. Me has dicho cosas generales. No. Dime el caso de un general en particular, uno. Bueno, tendría que venir con cada caso. Con uno, yo con uno. Ok, con merecería uno. un segundo programa. No, merecería Sí. este programa, No. para eso nos preparamos. No, porque ¿Puedo? también hablar de manera a priori como tú y decir, es que no hay... No, yo no estoy Es que diciendo no que existe, no hay. es que No. fue limpia las elecciones. Por eso. Hay datos de un lado que se registran Por eso. y hay datos que no es de ahora, desde 1999. Perfecto. Mira, perfecto. Bueno, pero te estás digo- hablando, estás siendo el periodista. Te voy a decir típico. un dato. El Sí. periódico El Nacional, Sí. El Universal de Venezuela, fue expropiado. Cuando que Chávez dijo que no iba a expropiar medios, lo expropió. Expropió 5 cadenas de radiodifusión. ¿Cuáles? Existen. ¿Cuáles? No recuerdo, pero sí existen. Es que bueno, hay que informarnos Pero más. no, por pero eso. no expropió la más opositora Sí. de todas. ¿Globovisión? El que Universal lo expropió. Pero no lo expropió. O sea, sí hay medios opositores en Venezuela. Miren, si me permiten nada más. A que se calmen estos, a que se calmen estos. Esta discusión es exactamente lo que representa todo el tema de Venezuela para quienes estamos fuera de Venezuela. Sí. Ana me comentaba al principio, y estoy de acuerdo con ella, antes de entrar al programa, que pues es que en realidad para saber realmente lo que está pasando en Venezuela, habría que ir a Venezuela y no nada más unas cuantas semanas o Sí. pasar un tiempo ahí, sino pasar una temporada importante Sí. en Venezuela, Sí. viendo cómo se vive, qué está pasando, etcétera, ¿no? A ver, Sí. yo veo con relativa frecuencia publicaciones en redes sociales de venezolanos que no viven en Venezuela, venezolanos opositores, todos ellos, al régimen de Maduro, todos ellos. No conozco ni un solo venezolano Son ultrafachos. chavista. Yo Todos no, los que o sea, están fuera de Venezuela Pero son son ultrafachos. venezolanos. y Eso no ¿qué? les implica de que no, y son por venezolanos. sí, Es y su tienen derecho. y tienen No, su sí, fa- y claro. tienen familia en Venezuela. Y es su derecho. Y ellos te van a decir, o sea, es que si esas personas ven este programa, van a decir, estás defendiendo a Maduro, estás defendiendo una dictadura, estás defendiendo algo que es casi crimen contra la humanidad. Son muy dramáticos,
Pero no puedo yo, como mexicano que vivo en un país en paz, en libertad, donde hay de todo, capitalista, dramático, y no puedo decir es que estás siendo muy dramática, ¿no? Pero sí veo una cuestión, una tendencia a no ver el panorama completo de ellos, precisamente quizá porque están tan inmersos en la emoción, que es justificable, porque pues es su país y porque sí es cierto que han sufrido y tienen que salir emoción, y yo no puedo juzgar. Debería decir que a los hechos, pero, a las vivencias. Pero hay cuestiones que se les van, que yo nunca veo así. Oye, ok, sí, el gobierno es terrible en tu país, y la pobreza está muy fuerte y las condiciones son difíciles, pero ¿por qué? O sea, nunca los veo hablar de que, pues es que no le dejan a Venezuela vender su producto principal, que es el petróleo, porque está bloqueado o ha estado bloqueado. No pueden importar maquinaria, refacciones para las refinerías, etc. Y nunca los veo hablar de eso. Y yo siento que se les escapa un poquito. Entonces, como les decía, siento que hay mucha emoción, mucha, ¿cómo le llamas tú? De la amígdala y de la víscera, y sí. Pero a ver, se les olvida eso, ¿no? La parte a veces geopolítica. Oye, si sabes que tu país es geográficamente hablando un punto clave incluso para países como Rusia, China, Irán, de instalar ahí bases y todo. No han podido. Obviamente Rusia ahora tiene muchos problemas, pero en algún momento Rusia sí consideró poner bases militares en Venezuela. Pero está aliado. Y Estados Unidos no puede permitir eso. Nos guste o no nos guste, Estados Unidos tiene un área de influencia. Por eso la crisis de los misiles, que Estados Unidos simplemente no puede darse el lujo de permitir que otras potencias entren en su área de interés. Eso yo no veo que esté mucho en el análisis. No, nadie habla del bloqueo. O sea, poca gente, a menos que ya te metas a las redes y veas gente de Venezuela que están en Venezuela y que son chavistas, entonces sí, ellos sí. Sí, pero ¿por qué están tan pobres? Pues porque hay un bloqueo. En la pandemia justo no les permitieron ni siquiera comprar pruebas PCR, ¿no? Entonces es como, pero llega la guerra contra Ucrania, entonces, bueno, ahora sí necesitamos su petróleo, bloqueo, ¿no? Ahora sí les vamos a comprar, ¿no? Entonces, o sea, Estados Unidos tiene el pie en el cuello de Venezuela siempre, ¿no? Entonces, ¿Y en dónde no? ¿Y en dónde no? Donde puedan, tratarán de poner. Exacto, entonces es por eso. Y eso es palpable. Eso es verdad. Exacto. ¿Qué dicen ¿Por qué Estados Unidos, por qué preguntabas, por qué está tan interesado en Venezuela? Bueno, de entrada por esto, ¿no? Pero, a ver. No, pero es el país número uno de reservas. Lo primero que te van a decir es que nos interesa que haya democracia en Venezuela. Es lo primero que te dicen. No, es que quieren. ¿Por qué? Porque ellos siempre van de que quieren proteger la democracia en todos lados y que hay un bloque de países autoritarios. Corea del Norte, China, Irán, Siria, la Guerra Fría no ha terminado para ellos. Cuba. Entonces, volvemos a esas lógicas de la Guerra Fría. La democracia. Que se los crea su abuela, con todo respeto, pero eso no. El segundo que es lo que yo pienso es muy importante es que ellos no quieren que Venezuela se convierta en una cabeza de playa en América para las potencias que ahora les son incómodas, como Rusia, China, sobre todo China, ¿no? Porque Rusia ha sido muy disminuida, pero China no. China puede cambiar el balance geopolítico del mundo todavía. Tiene acercamiento con Venezuela, ¿no? Entonces, igual que Rusia. No quieren tener ahí un enclave como ellos lo tienen en Israel, en Medio Oriente, por ejemplo, y en otros lugares, pero ellos no quieren Ucrania, esto, ¿no? En Ucrania, y los comprendo perfectamente, son las lógicas del poder imperial. El poder imperial piensa en términos continentales. Y para ellos Venezuela es parte de su área. ¿no? Pero aparte, a mí me gusta, bueno, también son el país número 1 con reservas de petróleo, el 18%, ¿no? O sea, eso. Es impresionante. Pero bueno, pon tú, deja tú el petróleo, ¿no? Igual van a otro lado. No, el petróleo es fundamental. Sí, claro. Pero bueno, pon tú, deja tú el petróleo. Pero bueno, entre otras cosas, otra cosa que les preocupa mucho a los Estados Unidos es la frontera con Colombia. ¿Por qué la frontera con Colombia? Porque ahí es un lugar donde, al parecer, y yo sí lo creo, hay muchas organizaciones pues criminales. De entrada pues está la guerrilla colombiana y todo, que se han vuelto narcotraficantes, traficantes de armas. Ahí se pueden alojar organizaciones, incluso va a sonar un poco descabellado, pero hasta el Hezbollah
de Irán. Irán está bien metido en Venezuela también, o sea, no hay que o sea, Estados Unidos en cierta manera está defendiendo su área. ¿Y contra quién? Contra esto. Pero no es su área, ¿eh? O sea, su país pero para está ellos bien delimitado. Sí, claro, sí. Sí, para, pero para ellos país sí lo es también conquistador. México, Sí, claro, sí. No, claro. By the way, bien. Entonces, la frontera, y es súper importante que es una zona en la cual actualmente Estados Unidos no tiene control. Imagínate, ¿no? La otra que yo pienso es, bueno, por supuesto el petróleo, pero algo que sí que no he escuchado en ningún lado o casi en ningún lado que estén diciendo. ¿Sabes que Venezuela es el productor número 14 de uranio del mundo? Uranio. ¿Y para qué se utiliza el uranio? Pues para producir armas nucleares, bombas nucleares. ¿Quién produce bombas nucleares? ¿O quién necesita uranio enriquecido en este momento? Irán. Y ese uranio enriquecido, el petróleo es importante, pero el uranio es muy importante. Pero bueno, y además, lugar 14, ¿qué otros son los países? El primero es Australia. No tengo toda la... No, ¿Y pero otros sé países que ha atacado a Estados Unidos? No, es que no va a atacar a Australia. No va a atacar a Australia porque Australia no le va a vender el uranio a Irán. Pero otro del sur global sí se andan metiendo. ¿En África? No hay otro país que esté dispuesto a echarse el tiro de venderle uranio a Irán. El único país ahorita que está dispuesto y que además tiene es Venezuela. Imagínate lo que eso significa. Y además tienen torio, que es otro elemento que al parecer se están haciendo investigaciones y es todavía más poderoso y más fácil de enriquecer para hacer bombas nucleares, ¿no? Entonces, ese punto para mí es súper importante. Hugo Chávez dio entrada a los iraníes y el uranio se encuentra en zonas selváticas, entonces también ecológicamente es una cosa tremenda. Esto obviamente no salió a la luz porque el gobierno de Hugo Chávez no podía decirle a su pueblo, es que sí vamos a dejar que Irán venga y destruya la selva y se lleven el uranio y tal y cual. Eso. Y bueno, ya, quizá más aterrizado, el tema de la migración, ¿no? Si Venezuela se desestabiliza tremendamente, pues la migración, ya lo tenemos, 7,5 millones de venezolanos desde el 2015 a la fecha han tenido que salir o se han exiliado, ¿no? Esos son, para mi punto, ¿por qué le importa a Estados Unidos? Pues por eso. Y no es pecata minuta. Sí, pero lo que está pasando bien interesante es que aquí nadie se está aliando, o sea, del continente nadie se está aliando con Estados Unidos, ¿no? Y lo que está bien chido fue la declaración que salió del gobierno de México junto con Petro y junto con Argentina, sí. Con Lula. Bueno, Argentina sí, porque y nuestro es amiguito Boric de Chile que está también. de aquí para acá, ¿no? Sí, bueno, Argentina, sí, pero vaya, hay una fuerte oposición regional contra este 3 países muy imperialismo, ¿no? importantes, ¿no? Sí, muy fuertes, de la Brasil, izquierda Colombia justamente, y ¿no? México, Ajá, claro. sí, exactamente. Y a mí me gustó mucho me gusta mucho la postura de México, es de, güey, pues hasta que esté lista hasta que pasen los 30 días, hasta que se den los resultados oficiales, vamos a poner nuestra postura, no antes. O sea, no voy a salir como Blinken a decir, sí, felicidades al señor, ¿cómo se llama? Que se me olvida, Gutiérrez González Urrutia. González Urrutia, que ya, yo le digo, es el ¿no? Juanito, ¿no? González Juanito tropical. Urrutia. Es como un Juanito tropical, Sí, ¿no? Almagro, ¿no? Porque lo pusieron. No. González Urrutia, felicidades, ¿no? Edmundo González Urrutia, ya, felicidades, Blinken. O sea, ya un montón de banda diciendo felicidades, es como, güey, relájense. A mí me gusta más esa parte de ir a las líneas del tiempo. O sea, lo que yo estoy escuchando por parte de ustedes es, resulta que anterior a Chávez, de derecha, o fachos, como tú les llames, ¿hubo una mejor administración del Estado? No. A ver. Es pregunta. A ver, respuesta. ¿Fue considerada, respuesta. no sé si sea el término correcto, el segundo Miami? Porque tuvo su época de bonanza Venezuela. ¿Y quién quiere ser Miami? A Venezuela, ¿Quién quiere ser Miami? Todo el mundo quería turistear en Venezuela. Como en tiempos de Porfirio Díaz, México. Okay. Entonces, viene el gobierno de Chávez. Anteriormente no se habló de un éxodo de venezolanos de 7 millones. No. Sí, pero ¿por qué hoy? Y vuelvo a repetir, Estados Unidos, ¿en dónde no está? Pero, está en México. Porque hoy es bien fácil. Está en Argentina, está en Uruguay, está en Panamá. ¿Por qué? Y siempre he dicho, paréntesis, hablar desde la comodidad
de tu casa, con un iPhone, con un Android, es muy fácil, a no hablar de Cuba, a no hablar de Venezuela. Somos a no izquierda hablar de caviar, Salvador. así nos dicen. Exactamente. Vámonos a los No me datos. gusta el caviar. Hay un éxodo y están pasando por aquí los venezolanos. Hay un ¿Qué bloqueo. ¿Qué es lo peor? Sí, el Hay un bloqueo. Entonces, lo bloqueo. que yo veo es que hay una torpeza en el modelo de gobierno actual. No me importa, Pues, ahorita a ver. es de izquierda y le llaman populista, pero si fuera de derecha y hay un éxodo así, hay una torpeza. Imagínate que a México le hicieran un bloqueo igual, que ya no nos dejaran de vender gas, petróleo, alimentos. México no es soberano. O sea, nos vamos a la pobreza al segundo. Venezuela tiene un bloqueo desde hace 10 años. O sea, en la pandemia no les permitieron comprar pruebas PCR. Imagínate. Obviamente hay un bloqueo. Yo lo que veo, o sea, estuve viendo ayer a Maduro, que estuvo 1 hora y media hablando aproximadamente. O sea, Es ¿qué muy ha hecho el común que gobierno? Maduro hable 1 hora y media. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Y cuántas veces lo has escuchado? Muy ¿Cuántas pocas. veces lo he escuchado? La gente que dice que hay una dictadura en Venezuela. ¿Cuántas? Bueno, ayer Maduro dijo que dices que no, que la política de Estado, no sé qué. Todo lo que destrozaron estas guaripas que les llaman, que son estas personas que parece que son colombianos, que mandaron desde que deportaron y que estaban ahí en Venezuela. Yo ahí te la devuelvo. Parece que son colombianos. ¿Según quién? ¿Dónde? ¿Según ¿Según qué fuente? ¿O según quién? Según escuché a Maduro. Según escuchaste no, a no, Maduro. no, no, Maduro. no, perdón, no escuché a Maduro. Según y está bien, escuché así a... Maduro está bien. No, pero tú según dices, es escuché- la parte de Maduro Sí, y hay sí. que registrarlo porque Bueno, tiene pero- voz y voto. pero- a Lo ver. registras. Pero igual, ¿no? Donde las dan Pero- las toman, sí, mi no, querida pero, a ver, Ana. pero bueno, la guaripa, es que no me acuerdo si fue Maduro o fue Monedero a quien escuché, que Juan decían Carlos que Monedero. Juan Carlos Monedero. Que ajá. te van a decir es que Juan Es de Carlos, Podemos, Modena- es de a la Juan Carlos izquierda, sí. Monedero le paga el Sí. gobierno de Maduro y no lo dudo. Hay que Exacto. ver. Y no lo dudo, pero no lo sé. Es que exacto, o sea, yo sí creo que hay que Y ahí sí que caigo, justificar. o sea, pero si son capaces, y ya sabemos, ¿no? Y la tía Está panista. bien difícil. Está bien difícil navegar. Pero sí, ok, Pero bueno. esto que, las dos preguntas que tienes, ¿no? La que decías del gobierno, no sé qué. Lo que decía ayer Maduro, que les apuesto que muy pocos han escuchado. Eso sí. 5 minutos siquiera. Eso sí. Decía, destrozaron estos de los guaripa que supuestamente Guarimba. les pagaron, guarimba, que les pagaron $150 por ir a usar rifles y matar y generar caos. Ayer lo que dijo este señor es que destrozaron 12 universidades, pero aparte mostraba la información, o sea, mostraba los videos, ¿no? Mostraba lo que estaban destruyendo. Destruyeron 12 universidades, 7 escuelas de nivel básico, 21 de nivel primario, 34 liceos, o sea, ve todo el nivel educativo que había, lo destruyeron. 250 módulos policíacos, 3 hospitales, 6 clínicas populares, 30 ambulatorios, una farmacia, una estación de metro recién remodelada, 11 estaciones nuevas. Sí. Todo, o sea, eso a mí me habla que hay una infraestructura. Ok. Que yo no sé quién está hablando de esto. ¿Quién está hablando de que No, destruyeron todo está esto? bien, ¿no? en los medios Entonces, En los tradicionales, medios no. no. En los medios Registrémoslo, no. está Y esto bien. lo dijo Maduro de todo lo que destruyeron. Ellos ya preveían que iba a haber violencia. Ellos ordenaron a la Guardia Nacional que no usaran la fuerza ni la violencia, porque eso es lo que quieren. Lo que quiere la derecha mediática es que vean cómo nos reprimen, ¿no? No, Y hay está un bien. montón de Yo lo que información hago, falsa. Sí. como periodista, lo que hago es lo registro, está bien. Es importante lo que dice Maduro. Sí. Hay que registrarlo. Sí. Vámonos a los hechos. Tú vas a la creencia. ¿Tú le crees a Maduro? Pues yo estuve viendo lo que Ok. pasaba. Creo firmemente en la estrategia de desacreditación Desde de luego, la derecha, sí. porque la hemos vivido en México. Sí, desde luego. Y se vive en es todos una lados. oposición que Entonces, no quiere el populismo. aunque Es una yo- oposición que no quiere a Maduro. Es una oposición que no Sí. quiere al chavismo. Eso es cierto, es Sí. real. Es una oposición tremendamente violenta. Y la de allá sí les pega. Porque mira, o allá sea, sí les pega. en algo se parecen México y Venezuela, es que sus oposiciones son bastante pendejonas, pero Violentas, la diferencia, bastante sí, pero al menos violentas, aquí, sí. como lo dice AMLO, aquí se han portado bien. Sí. Aquí no han armado no ha habido esa violencia, pero ellos Pero sí. tiene que- Y te voy a decir ¿Tendrá yo que ver por la qué. posición geopolítica? Sí, Yo geográfica. creo que en México no ha habido tal intervencionismo de Estados Unidos porque no le conviene. O sea, si Estados Pues Unidos no. quisiera hacernos un bloqueo, si Estados Unidos quisiera No infiltrar nos violencia real, aquí ya hubiéramos valido. Pero México- somos el principal socio comercial Sí, de Estados Unidos. México no le es incómodo. No a le es Estados incómodo, Unidos. al contrario, le funciona. Venezuela sí. Sí. Además, en México yo no veo a los rusos queriendo poner sus barcos. Unos días antes de la elección, 2 barcos rusos anclaron en Venezuela. Sí. Esos son mensajes bien fuertes. Bien fuertes, claro.
China, yo no veo a los chinos invirtiendo la cantidad de dólares que han invertido en Venezuela. Venezuela ha recibido de inversión china arriba de 60 billones de dólares, cuando México la inversión china no llega ni a los 5, por ejemplo. Pero ¿no? El segundo país de América Latina que recibe más inversión de China es Brasil. Es Brasil. Y Brasil no tiene ni la mitad de esos 60 billones, ¿no? Entonces, ojo, también, ¿por qué? Pero porque mira nada más. Hacia Rusia, hacia no, claro, sí, no. De hecho, Venezuela e Irán, 25 billones, o sea, no es nada comparado con lo que China, pero ve nada más, 25 billones hay de transacciones y préstamos de Irán a Venezuela. Dinero, ¿con qué lo han pagado los venezolanos? Ni siquiera con petróleo, con oro que se va a Irán, ¿ok? Y entonces, ¿para qué? Según esto, para que Irán les iba a ayudar a componer sus dos refinerías que estaban, se gastaron una lanota, no se compusieron, no están operando muchos proyectos de infraestructura que Irán financió y a cambio de oro que sí se fue a Irán. ¿Y qué se quedó Venezuela? Nada, y ahí es donde entra, eso sí es culpa del gobierno de Venezuela, porque ahí estaba el dinero. Es más, el gobierno de Venezuela no ha colapsado gracias al dinero de Irán, de China y de Rusia. Por eso no ha colapsado, ¿eh? Si no se hubiera colapsado. Un bloqueo a norteamericano es casi una sentencia de muerte, a menos que ahora en este nuevo mundo multipolar te ayuden los demás. Pero Venezuela, ahí sí es el gobierno ha sido totalmente incompetente, porque una cosa es que pues, estés bloqueado y otra cosa es que el dinero que te llega de Irán y hagas malos tratos con los chinos y pierdas pero además, por incompetente la tú. élite y ahí sí, gubernamental no vive en pobreza, no es pobre la élite gubernamental. No, hombre. Venezolana. No, para nada. Si estamos hablando, a mí lo que me llama la atención esta cifra de venezolanos que se van. Pueden irse 300, estoy de acuerdo, pero 7 millones es porque algo está sucediendo que no les está gustando. Sean fachos, sean de izquierda, son venezolanos y algo que no les está gustando. Violencia en las calles. ¿Que quién la provoca? No hay comida, hay bloqueo, el gobierno no está actuando de manera eficaz. ¿Quién está generando esa violencia? De hecho, o sea, yo estuve en TikTok. Es bien difícil, Todos están del hoyo, desde mi punto de vista. Está bien difícil navegar, la verdad. Porque hay demasiada desinformación y mentiras. Y demasiados aristas. Manipulación, ¿no? No está tan así de que es que blanco y negro. No, todos tienen mucho cola que les pisen. Pero en una cosa sí estoy de acuerdo contigo. De lo de Maduro y de que si el gobierno y todo, pues no sabemos porque no estamos en Venezuela. Pero lo que sí está bien claro, porque lo vivimos en México, porque lo que vamos a hacer es que las derechas internacionales es algo bien nocivo. Sí. Y eso sí nos consta. Son orquestadas, son totalmente orquestadas esas campañas. Pero ¿a quién se parece más entonces? Tenemos un colegio nacional electoral que está en poder del Estado. ¿Nosotros? Y eso, allá en Venezuela. En Venezuela. Y eso sucedía en la derecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ideología? Esa es otra, mira. Pues sí. Estaba yo escuchando a una periodista mexicana, Alina Duarte, de Pie de Página, y tiene también un podcast que se llama De Raíz. Entonces yo estaba escuchando. Y ella estuvo en Venezuela una semana, lo cual para mí le da mucha credibilidad. Solamente estar ahí una semana, ¿no? Sí. Viendo. Ella fue a Venezuela y al menos pues, se mojó sus patitas. Sí, exacto. Y fue a ver. En el lodo caribeño, ¿no? Sí. A diferencia de todos nosotros y todos los demás que están hablando de Venezuela hablo desde las cadenas norteamericanas hasta los youtubers de México y en España. Los españoles están como si en ello les fuera la vida. También eso me llama mucho la atención. Pero esta chica Alina Duarte sí fue. También, no nos engañemos, ir a cubrir unas elecciones no necesariamente te va a dar todo, pero al menos es más. No, pero Alina no es la primera vez que cubre. Les recomiendo que escuchen su canal, su podcast, Alina Duarte, y la sigan en Twitter. Ella, por ejemplo, trae una narrativa distinta a la de los medios tradicionales, pero también le falla en una cosa: es muy ideológica. Sí. Y dice, es que esto es una Para mí no contienda. está mal, güey. Para mí está mejor a estarte metiendo y poniendo al segundo, güey,
ya no, Sí. no, Maduro es una dictadura. Te paso O sea, para mí es mucho más honesto tener tu ideología clara y decirlo, ahorita recogemos la pluma, Intensidad. a estar diciendo en CNN, no, esto está Sí. fatal, tenemos que intervenir, ¿no? O Pero sea, sí, pero también Pero está así jugando como su papel de injerencistas. ¿Quién? CNN, estos medios no, gringos. claro. Sí, pues, por por eso, supuesto. pero bien Son hipócritas. parte de- pero sí, súper ¿no? hipócritas. Y también Soldados la mediáticos respuesta de su país. Hipócrita. La Ajá, respuesta de Andrés sí. Manuel también está jugando su papel. Ahorita hablamos de Andrés Sí, Manuel, sí. déjame termino con lo de Alina Duarte, que sí, muy bien, pero al igual que mis amigos venezolanos de las redes sociales que se dejan llevar por la emoción, también noto, y perdónenme si peco de que yo qué sé, ¿no? Pero perdón, Alina, pero también noté un poquito ahí de que se dejan llevar por la emoción. Tuviste una invitada. No recuerdo el nombre, pero escuché ayer en el podcast de Raíz, muy bueno, pero sí, también la invitada, una ecuatoriana muy Sí, ideologizada, sí, la vi, y se dejaba llevar por la emoción. Y perdón, amigos, pero para mí ahí se empieza a perder un poquito el pero, análisis balanceado o al menos realista de las cosas. Ella decía, no solo es una cosa económica, es una cuestión ideológica y estamos viviendo... Eso sería lo fácil decir, que hay Claro. una A ideología ver, de izquierda y todo. ¿Saben sí. qué? Yo pienso, sinceramente, que la ideología no tiene un carajo que ver y todo se reduce a las cuestiones de territorio, espacio, recursos y geopolítica. ¿De qué pero lado? ¿De es este un, lado? es De una- los dos lados. Pero a ver. Entonces, cuando dices no ideológico- compares, es que no compares. O sea, no compares a toda la derecha mediática, masiva, que está patrocinada por Atlas Network, Eso ¿no? está claro. Que tienen a todos los medios, que tienen a todos los comunicadores, a los académicos, que Estoy de tienen acuerdo una fuerza impresionante para infundir mentiras No. en televisión versus un podcast pequeño No comparo. de una chava que sí ha ido, que está ideologizada y que está luchando contra un aparato Sí. militar comunicacional. Sí. Porque es militar el pedo, ¿eh? Sí, o sea, sí, es sí, militar, sí, claro. es militar. Sí, sí. Lo No, que no estás comparo, no diciendo de comparo. Simplemente Ucrania quiero, y eso, pero entonces, sí quiero o que sea, quede desde ahí un luego que poquito es eso de que, militar. No, pero pero de que la emoción se va sí, a veces, y ¿no? está muy bien, porque aparte, todo este aparato militar comunicacional se está metiendo con la decisión del pueblo venezolano, del pueblo mexicano, del pueblo del que se te dé la gana. Pues ahí porque es los donde gringos, entra mi porque duda, los gringos si están realmente es la voluntad del metiéndose, pueblo. porque los gringos se están metiendo en todo. Aquí en México vimos que la voluntad del pueblo es muy distinta a la que quería esa derecha mediática. Y lo vimos con 36 millones de votos. Y ni todo este aparato lo logró. ¿Y por qué no lo logró? Porque tenemos a Bueno, AMLO, tuve que es sus un gran... bemoles. Entonces AMLO. Sí, bueno, AMLO... Más que posición de sí. AMLO, la posición de México, ¿no? Muy bien. Sí, todo. Muy sí, bien, claro. Yo creo- responsable, bueno, totalmente responsable. Vámonos, ok, desde la parte de México que de querer tener el liderazgo en América y en Sudamérica y Latinoamérica, me parece perfecto, muy bien esta declaración y este comunicado del gobierno mexicano. Perfecto, porque ¿Qué comunicado? A ver, En donde él habla- para quienes se hayan vivido en una piedra, que él dice ¿cuál que es hay la que posición de respetar la México? voluntad del pueblo y que él no puede meterse en Sentido cuestiones. común, ¿no? Sentido común. Un poco Sí, también, ¿no? es Ahora que- resulta que, es que hay tan poco sentido común que una declaración de un presidente que tiene sentido común como el nuestro es wow. Pero O sea, como país, Hernán, como país, si como México país. quiere tener liderazgo, sobre todo sobre Colombia, sobre Uruguay, sobre Chile, tienes que... Sobre Brasil, en realidad. Claro, Brasil es tienes nuestro... que tomar acciones. Y acciones de política. Y acciones de geopolítica. Por eso Lula luego, Claro. Lula lo sabe muy Ahí bien. está a ver quién se deja. Y quién AMLO no no se deja. puede quedar atrás, ¿no? Y, No, y por Petro eso tampoco. tuvieron tuvieron una llamada los tres, Claro. ¿no? Al Y día ahí es 4, donde- al día Y 3. mira qué Al importante día fue 3. ya, para que vean que sí se puede luego contrarrestar al hegemón Exacto. de Estados Claro. Unidos. Y yo ahí estoy porque con mi los presidente. tres amigos, pues sí hicieron un bloque fuerte Sí. y eso impidió que la OEA Ah, sí. ejerciera una resolución que ya dijera que la elección era fraudulenta. Claro. Al Pero- menos de la OEA no se pudo porque no ellos- llegaron a los votos. O sea, ¿no? pero la OEA al día 2 ya está anulando la elección. O sea, ya tenían todo el camino preparado para orquestar este fraude mediático. Claro, ¿no? y O como sea, mexicanos y como México, Sí. le corresponde hacer, porque ¿quién dice que no el día de mañana la OEA nos hace lo mismo? A Ah, nosotros. no, ya lo ha tratado de Por hacer. eso, Ah, sí, como sí. presidente estoy con él y como postura mexicana. Sí. Ahora vamos a ver la otra parte. Sí. En la parte de Biden, de presidente, se mete en unas cosas y se mete, en otras no se mete, como en Venezuela. Como De en contentillo, Nicaragua. dirías. Exactamente, como de Biden, que no lo respetaba hasta que estuviera el conteo
Ay, son, pues digo, vaya, muy Andrés Sentido Manuel. común. Sentido común. Pero, pues yo digo, Hablas de Perú y de Ecuador, Perú, por ejemplo, El ¿no? Salvador, ¿no? El Por Salvador. ejemplo, ¿no? Con ¿Qué El Salvador? Bukele, ¿Qué? ¿no? Sí, bueno. Entonces, no se atreve, no critica, No, se mete. no. Es que ¿no? lo que Cuba. quiere, no, lo que quiere en los medios, lo que quiere Carlos Pérez Ricard, que estaba muy, Luego, muy ¿verdad? molesto con la postura de México, Sí, luego, es la luego, inmediatez ¿no? de los medios, güey. Exponen en este instante lo que estás pensando, Andrés Manuel, y es como, Pero lo ¿por ha hecho, qué? sí lo ha hecho. No, y A además ver, pone en sí, este sí, instante, en este lo instante, que yo quiero que digas. lo que yo académico del Y si no CIDE, dices lo que eso, yo académico del estás mal, CIDE, ¿no? ajá, exacto, es como, Pero, a güey, ver, relájate un Mi chingo, sentido ¿no? común me llevaría que cuando ganó Biden, a las horas No, lo felicitara a no, Andrés Manuel. se Eso tardó. Claro. Se tardó en que Es su socio. Ajá. Está cerquita. Pues, felicidades. Pero ve la Pero- visión que para pero- quien piense que AMLO no tiene Sí, visión internacional y visión de claro, estadista. sí. Pero AMLO sabía que Biden podía perder la siguiente elección, que es en la que viene ahora. ¿Con quién? Con Trump, maestro. O sea, miren nada más, miren, una cosa, Estados Unidos, para que vean el peje, ¿no? Que sí es beisbolista, ajedrecista. Estados Unidos, de toda la vida, usa la palabra imprudente. Imprudente, me parece imprudente que China se meta tanto en acá, ¿no? Y ahora le vas para afuera, ¿no? Me parece imprudente que hagan esto, las otras cosas. Entonces ahora AMLO se las voltea y sale en la mañanera a decir, pues me parece imprudente que salgan a decir que ya ganó González, ¿no? La palabra, si tú dices, ay, sí, una palabra, pero no, es importante. No, o sea, es importante, AMLO conoce claro. las declaraciones, Es diplomacia, sí. pero se las está aplicando. Y por otro lado, AMLO también le manda un mensaje velado Claro. a Nicolás Maduro. Cuando dice en la mañanera del jueves, creo, dice, el fraude no lleva a nada bueno. El fraude lo único que te va a lograr hacer es mancharte y vas a generar alargarlo. desestabilidad, Ajá, sí. como diciendo, mira, Maduro, no, Y- porque y- yo no y- creo que AMLO no, y- meta las manos al fuego no, por Maduro. no. Y fíjate sí que esa declaración- está diciendo, ojo Maduro, Sí. que yo ahorita no voy a salir a decir que ya te ganaron y que todo eso y que estuvo mal, pero si es fraude, más te vale que aclares el asunto, ¿no? Porque eso no te va a ir nada Pues bien. mira, esa, Yo creo, pienso. esa declaración puede congeniar, igual y si lo vio Maduro, sí, No, le, claro bajó, que lo sí vio. le bajó la intensidad, la narrativa a Maduro. Y Sí. salió con estas explicaciones. Ajá. No salió al choque, no salió hasta donde tope. ¿Qué le está diciendo AMLO? Mira, brother, yo más o menos ideológicamente, lo que quieras, la izquierda, bla, 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 el pueblo, bla. Pero si tú estás haciendo un fraude y sale, yo no te voy a cubrir. Porque a lo mejor Maduro cree que Lula, que Petro, sobre todo ellos, ¿no? Pero también que Andrés Manuel lo va a cubrir o que México lo va a cubrir, así como cubrieron a Evo Morales. México cubrió a Evo Morales, Claro. le salvó Sí, la vida sí. a Evo Morales. Sí. Punto. Y yo creo que Maduro creía que AMLO también ya se iba a ir por default. No, y AMLO le está diciendo, no, chiquito, aguas. Si sí estás haciendo fraude, yo no voy a meter las manos por ti. Aguas. O sea, AMLO sí es respetuoso ¿Sí? de las decisiones de los pueblos, ¿no? A mí me gusta cuando se mete, por ejemplo, cuando empieza Trump a patanear o, ¿no? A los mexicanos, ahí se dice, a ver, papá, y ahí es como los paisanos, es cállese in your face, ¿no? Mira, hablando ya de No Trump sé. y de Biden, bueno, no sé si quieran hablar un poquito más de AMLO y del papel de México. a mí en esto. me gusta mucho la postura, la verdad. Yo estoy de acuerdo, O sea, sí. porque no... me gusta la postura, me mucho gusta... sentido común, ¿no? O sea, Sentido también, común, o sea, güey, todavía no ha terminado esto, ¿no? O sea... Sí, y yo misma caí, o sea, cuando fue ya el domingo, en las elecciones, no sé qué, pues yo luego salió tarde Maduro, me metí luego al Twitter de AMLO a ver qué había puesto, y yo dije, y no había nada, ¿no? Y eran las 10:30 de la noche, y dije, bueno, ya mi viejito está dormido, ¿no? Ya es hora de dormir, ¿no? Los Y al otro abuelitos- día, los abuelitos igual, de México. ajá, y al otro día igual tampoco nada, ¿no? Y hasta yo pregunté qué onda con la postura de AMLO, ¿no? Así como, ¿por qué nadie en la mañanera ha preguntado qué onda, ¿no? Y creo que preguntaron ya muy
al final el lunes, ¿no? Y fue ahí cuando dijo, pues, o sea, se Oye, va a Hernán, respetar la voluntad del pueblo, ¿no? Del pueblo venezolano, y eso es lo que tienen que hacer todos los pueblos del mundo. Entonces, yo a mí creo me que hay gusta más mucho. jiribilla ahí, como dice Hernán. La política no es de qué, de santos. La política no es asunto de santos. Entonces yo creo que aquí, pues, Andrés Manuel es Santos. no, pero- Y va con una intención y claro, quiere tomar liderazgo, desde luego. Sí, hablábamos también de nuestra secretaria de Relaciones Exteriores. Si por ella fuera, no es por nada. Ya habíamos hablado de Alicia Bárcena sí. aquí, ¿no? Y que tenemos Sí, nuestras reservas. Yo tengo mis reservas. Sí. Si por ella fuera, ella se hubiera lanzado con todo a la sí, reunión claro, de la OEA, ¿no? ¿eh? Hasta que en la mañanera Sí, un periodista sí, español sí, le dice, oye, sí. su secretaria de Relaciones Exteriores que va a estar en la, Sí, votación de la OEA, y AMLO así como, perdón, espérate. No va a ir, casi como que, oiga, deja salir a jugar, Alicia. Señora, No va a ir. señora, usted no puede Y ir. AMLO ahí le paró el tren, ¿no? Y la otra sí, yo creo que ya tenía Sí. pensado hasta su viaje, ¿no? A Ah, no, Maracaibo. bueno, claro, sí, Se me hace a mí, ¿eh? Bueno, si no fue a lo de Ucrania. Ajá, ¿no? sí, ¿no? Sí, ¿como para qué? Como Pero para bueno, qué, sí, ¿no? Sí. Mira, los Estados Unidos, volviendo a pues sí, porque es el elemento clave de todo esto, ¿no? Pues, por eso ellos es poderoso. no ven una democracia confiable en Venezuela. Y cuando digo confiable, me refiero a que ellos puedan hacer lo que se les plazca y mandarlos. Entonces, dictadura es lo que no es confiable para los norteamericanos o para Occidente. Para ningún país. No, Jorge, porque, a ver, ¿por qué no dicen dictadura Ucrania? ¿Cuándo has escuchado que el CNN, que Juan de la Tostada, Ah, no, jamás. Juan de la Tostate, Johnny of the Toast, diga que Ucrania es una dictadura? Cuando no hay parlamento, se prohibieron los partidos políticos. Pero vives en una globalidad. O sea, No, ¿y eso qué? pero O sea, sí. como que, pues, si tienes, por vives eso, en la dictadura, realidad. democracia, Mira, depende de lo que... No, dictadura. Ana habla de un bloqueo. Si tú no tienes unas garantías en el término que quieras, justicia y democracia, ningún país va a estar contigo. Porque pone en riesgo su propia soberanía, sus propias inversiones. A eso habla del bloqueo. Punto. Son entendí. fichas de seguridad. Bueno, hablando del Tenemos- bloqueo, Ajá. toman ahí, agarrando ese hilo, ve nada más la hipocresía también, y por eso cuando dice nuestra admirada Alina Duarte, no, eso es ideológico, no. A ver, si fuera ideológico, Estados Unidos nunca hubiera entrado a los acuerdos que entró Joe Biden para relajar el bloqueo cuando empezó la guerra de Ucrania y vieron que, ¿sabes qué? No tenemos A lo mejor petróleo. sí vamos a Sí. necesitar un poco más de petróleo. Digo, Estados Unidos ahora no necesita realmente el petróleo de Venezuela, tienen bastante, pero en una economía, si entramos en guerra y el mundo se empieza a ir a esa espiral, sí lo va a necesitar. Claro. Por ahí tuiteaba bien. No hay dinero que Kurt alcance. Harkbart, un periodista. Ah, sí, Kurt, sí. Decía, El un de día Jacobin. Estados Unidos se va a despertar con necesidad de tener de amigos y no los va a encontrar. Y Gran sí, tuit. Sí, un día Estados Y él Unidos... es gringo, él me cae bien sí. y habla español. Ajá. Pero, y tiene razón, y Venezuela podría ser uno de esos, aunque pareciera totalmente increíble, amigos, porque precisamente es su zona de influencia y en una economía de guerras y las potencias, pensando en términos continentales, que es como se debe de pensar la geopolítica, Venezuela es del equipo de acá, ¿no? Ahora, Sí, pues sí. Estados Unidos permitió, porque también nada se hace sin su permiso, que la oposición y el gobierno de Venezuela en el 2023, por ahí, entraran en unas pláticas que según Sí, estos son sí. acuerdos secretos, pero no son secretos No, ya no porque son pues secretos. yo los Sí, sé, ya entonces, son- si yo los sé, no, le son llaman secretos. secretos cuando no dan más Sí, detalles, pero ajá, sí se sabe que de se Barbados, ¿no? reúnen. Ajá, sí. Los acuerdos de Barbados, que son precisamente donde llegaron al acuerdo de que, bueno, sí, vamos a dejar que la Chevron vuelva a operar, porque también los de la Chevron así de, oye, me estoy perdiendo dinero, maestro. Ah, no, y María Corina le prometió a Sí. González Y entonces Urrutia llegaron entrar a ahí Chevron. en estos acuerdos de Barbados de que, bueno, está bien, ¿a cambio de qué? A cambio de que hubiera elecciones en el 2024, Claro. ¿no? Pero sí prosperó, sí. Sí, claro que eso. prosperó. Tan es que el petróleo, por mucho que nos quieran vender la idea de que va a haber una transición y tal y cual, el petróleo sigue siendo la fuente Sí, de energía claro, más. nada Sí, más. por eso, sí, más- ¿no? Y por no. eso yo tengo siempre... Chipocluda Y ahí está Y la por eso, intención. y por eso ahí está mi duda de los objetivos de la Agenda 2030, No. porque no es bien hipócrita. Pero fíjate, Ana, lo Es que bien está diciendo hipócrita. es bien importante. Por un momento me fui.
Vete hacia arriba y ve el país. Es 100 veces mejor tener un país con unas elecciones y con estos hechos de estallido social y en contra, es mucho mejor que ver una dictadura. Porque te está diciendo, bueno, nosotros lo intentamos, nosotros estamos sometiendo a votación. Eso es importante, sí. Y esa es una visión internacional bien importante. Y eso lo buscó Estados Unidos, con estas pláticas. Pero ahora resulta que pues no ganaron y entonces ya no les gusta. Si hubiera ellos ¿Pero tú quizá, crees que no tenían planeado eso, que no ganaran? Fíjate que a veces nunca descartes, uno, la estupidez y nunca descartes la arrogancia de la derecha. Ah, sí. Los opositores entraron a las elecciones, ¿no? La señora Machado, bueno, es cierto, la bloquearon, ¿no? Ella era la que iba a entrar y la bloquearon. Según esto, que porque tenía doble nacionalidad, creo que es panameña. Entonces es panameña y entonces por ahí la ley, habría que conocer la ley de Venezuela, que no, pues si con trabajos conocemos la de México, que vamos a estar conociendo la ley de Venezuela, ¿no? Pero en fin, creo que en Venezuela no puedes tener doble nacionalidad y por eso... Por ahí la agarraron, ¿no? Porque es panameña. No, pero ella se ve que maneja al señor González Urrutia. Claro, es su Juanito, ¿no? Es su Juanito. El micrófono, así de. Hay como. Nos recuerda algo. Sí, hay un TikTokcillo por ahí que casi le quita el micrófono y así de. A ver, este señor no sabe, ¿no? Hubo una declaración antes, ¿no? Que ella salió sola. De la elección el domingo al lunes ella salió. Y no estaba el candidato. Sí. Eso le fue criticado en redes, así como... Pues, pero de nuevo, Corina Machado no es más que la continuación de lo que fue Juan Guaidó. Y Juan Guaidó es la continuación de Capriles. ¿Me entiendes? O sea, es más, y Capriles es la continuación de la misma Corina Machado, que en aquel tiempo con Chávez era la candidata. O sea, es un círculo vicioso. Y yo a veces ahí se parece a la oposición mexicana. Simplemente se muerden su propia cola, ¿no? Son cartuchos quemados. ¿Qué pasa con la oposición venezolana que no da alternativas reales de cambio? Y sobre todo que da una alternativa completamente antipopular y por eso dicen, oye, pero ¿por qué la gente vota por Maduro? Pues porque Maduro, como en México, si tú quieres, resuelve, ¿no? Les da casa, les da comida, les da los programas sociales y esto a nivel mucho mayor que México, ¿no? O sea, pues habrá que invitar a los venezolanos. Y no defiendo a Maduro porque sí, yo sí soy de la idea, es más, la lógica me dice que sí hubo fraude en la elección, o al menos no en la elección como tal por las máquinas y todo, pero sí ahora en el conteo de las actas. Se encienden cuando el Estado tiene el control. Los míos también, sí, y sobre todo cuando pasan cosas pueden hacer lo que atípicas, ¿no? Sí. O sea, esto es raro lo que está pasando. Atípico, pues sí. ¿No? Entonces, sí es probable que estén manipulando las actas. Es probable. 100% probable, 100% pues no probable. Si hay 3 filtros, me parece difícil, pues, ¿no? Por eso digo, no en el proceso de la elección, sino ahora que se tiene que entregar porque ¿quién tiene esas actas? ¿En manos de quién están? Pero si ya el 50% fue computado, no sé, a mí me parece un poco difícil. 50% fue computado? Sí, habría que ver de qué distritos electorales son ese 50%. Por ley es habría que ver y no lo sé. No lo sé, yo tampoco habría que conocer más. ¿No? Así más, como ni siquiera conocemos las provincias de igual Venezuela, del otro lado, ¿no? es representativas esas actas, supuestas actas, porque también son supuestas actas que está presentando la oposición, donde ellos ganan con un 70%, pues no lo sabemos, porque podrían también estar manipulando lo que dije al principio. No lo han presentado no lo sabemos, ¿no? Entonces, la lección yo creo es esa. A ver, no nos podemos dejar ir como el borras en un tema como este. Y por eso hace bien nuestro gobierno, ¿no? Por menos de esto, se pidió un voto por voto en México. ¿Y dónde estaba la OEA? ¿Y dónde estaban todos pidiendo? Imagínate, ¿no? Esa elección está sucia. ¿Cuál elección? La de Venezuela. Se va a hacer el conteo a los 30 días. O sea, tenemos que esperar. ¿Está sucia por qué? Habría que esperar. Ya sabemos quién es el ganador. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué? Ya sabemos quién es el ganador, depende quién. Depende quién, porque según Blinken, el ganador ya es González Urrutia. O sea, ya hoy ni siquiera va una semana, porque la elección fue el domingo, ni siquiera va una semana. Para Blinken ya el ganador ya es González Urrutia. O sea, pues depende quién. Ya sabemos quién va a ganar, pues depende quién va a ganar. Los datos del Colegio Nacional. Pues el ganador es Maduro, entonces. Pues es el ganador. Por eso depende quién. Pues ¿Quién va a ser Maduro? Yo, sinceramente, pues ahora sí que mi pronóstico es que sí se va a hacer un relajo, impugnarán y va a quedar Maduro.
por una simple y sencilla razón, y no es ideológica, es militar. ¿Con quién están los militares? Con Maduro. Con Maduro. No, Entonces, yo creo que ahí estamos cayendo en lugares comunes. ¿Por qué, Ana? Es que- ¿Por qué estás diciendo que el pueblo, o sea, el pueblo no vota, el pueblo es tonto? Sí, no, el no, pueblo- pero si o sea, los militares- Y estamos cayendo en los lugares comunes de los medios derechistas, ¿no? El pueblo vota. El pueblo Sí, vota. sí, el pueblo muy bien. vota. Pero los Sí. militares deciden respetar esa decisión Sí. del pueblo o no. ¿O no? Y si deciden no respetarla, pasa lo que pasó en Chile, pasa lo que pasó en Guatemala todavía en los 50 con Jacobo Arbenz. para mí Voto popular, para mí pero- habrá que seguir escuchando a Maduro, Sí, sí. no lo que te dice alguien que dijo que Sí, no, escucharlo, sí, como sí. escuchamos a Andrés Manuel, ¿no? Pero- seguir No, escuchando. no, no, ¿Por qué bueno, no? no. ¿Por qué no? Entonces, Por eso, ¿por qué lo no? escuchas como registro, está Porque yo bien. cuando escucho lo a Andrés escuchas, Manuel, porque lo lo escuchas. escuchas. No, Primero lo me- escuchas, Sí. escuchas. Ya lo escuché, Ajá. pero... ¿Y cómo lo contrastas? Pero Con- lo que tú estás ajá. dando por válido es que todos los venezolanos No, votaron. ajá. Ni mismo Maduro está demostrando esas actas. Lo acaba de decir en su video. Todavía. Todavía. Sí. Y se adelantó diciendo que porque ¿En la cuál habían, video? la habían destruido ¿Cuál video? los de la oposición. ¿Cuál video? El penúltimo, el último. ¿Cuál? Pero es que ¿cuál? Dime cuál específicamente, ¿en qué Pues el minuto? Es que sí, penúltimo, para mí... Tenemos para mí que elevar no, eso para mí nosotros, que no todos soy los- periodista, para mí que no soy El periodista, último, el es penúltimo. muy importante que me digas cuál video, qué minuto, pues sí. Para mí Bueno, que no eso soy ya periodista. Pues es, la verdad, la es verdad. encontrar porque una justificación. no es encontrar a una Yo justificación. te puedo decir, bueno, ok. No es encontrar, es escuchar. No, es escuchas. escuchar. Yo te puedo Ajá. decir entonces, dime cuántos venezolanos, en dónde, qué secciones, para que me digas que todos votaron. Sí. Estábamos en qué. Ajá, no, para mí es muy importante que me digas, no ese video, no, ¿cuál video? ¿De qué Bueno, fecha? pues es- No, es que para mí es muy importante. Ok. Yo no soy periodista, pero sí tengo Pero mucha también- curiosidad, Ok. me interesa mucho desmantelar la derecha mediática internacional que miente sistemáticamente, que miente Ok. con un método que les funciona en el que De manual, ¿no? de También muchas manual, cositas o sea, que- que hablan del comunismo, que tienen tú me bots, puedes decir espérame, también- que hablan de bots, que tienen al narcopresidente, que Evo Está bien. también fue narcopresidente, Sí. AMLO Eso, fue narcopresidente, sí, muy o sea, parecido. de manual, somos Venezuela, esa frase, ¿no? Para que vean, sí, o sea, no somos es- Venezuela. sí. Venezuela es Venezuela. Sí, Vean pero- el pero- despapalle que hay en Sí. Venezuela. No lo tenemos aquí. Pero ¿eh? esta derecha mediática militarizada es de manual, tiene los mismos elementos. Los acabamos de ver aquí en México. Afortunadamente no avanzó. tienen ese No Los alcance. populistas avanzaron, también ¿no? tienen No los mismos avanzaron. elementos, pero ese no es el tema, no nos desenfoquemos. Tienes razón, para ti es importante, yo te estoy diciendo el penúltimo, ok, no te quedas satisfecha. No, claro pero que es lo no. mismo que yo te dijera, yo quiero quitarte esa narrativa de el complot, del mundo, de los ricos que quieren. A ver, dime, ¿cuántos venezolanos votaron? Pues ¿En no, dónde? no, ¿Cuántas a actas ver, han a ver, sido no, escrutinadas? no sé no por me qué. lo vas a decir. No y es sé el dato. entendible, es Sí, a lo no que sé voy. el dato, Tú me sí. pides datos, yo Porque también te tú lo pido estás, datos. porque No. tú lo estás citando. Yo no Por te estoy eso, diciendo pero todos los venezolanos por eso. votaron por Maduro. Tú No, estás yo no te diciendo- estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo Una eso. participación Yo no te baja, estoy por diciendo cierto. Además del Muy poca 52%, participación. me parece. 53%. Sí. Aquí tuvimos 61. Aquí fue 61, ¿no? Entonces, y es baja. baja. Este, Exacto, es baja. 50. Eso también nos habla de una cosa, Ana, Jorge, amigos de la Data Inquisición, que la gente no necesariamente cree en la democracia en Venezuela, porque una participación, ese porcentaje no te habla de un gran abstencionismo. No, y aparte sí están bastante cerrados los números. Y quedaron ¿no? O sea, 51% para Maduro, Los del 44% Sí. lo que creo es los demás, ¿no? Está bastante Bueno, eso cerrado. es una buena diferencia también. ¿eh? Sí, Es no, una no, buena porque aparte en diferencia. 2018 fue del 1%. Sí, es una buena del 1% la exactamente, diferencia, pues, ¿no? Pero sí nos Sí. habla de que la gente no necesariamente cree que su democracia sea... Y mi teoría es que el mundo está cambiando y que no necesariamente de aquí las elecciones juegan un papel importante. A mí en Venezuela lo que me preocupa un poco de los resultados es que sí está muy, muy cerrada la izquierda y la derecha, o no sé ni siquiera si se definan así, pero la oposición contra el régimen de Maduro, o sea, está muy... Contra el chavismo. Contra el chavismo, ajá. Está muy cerrada eso, o sea, digo, hay Sí, varios puntos, ellos hay sí varios están puntos, ¿no? polarizados. Pero ahí sí están polarizados ¿No? y ahí, para mí, juega un papel súper importante Estados Unidos, Sí. su derecha mediática internacional Sí.
tú conoces aquí un venezolano en México y su sueño es irse a Miami. O sea, sí está totalmente dividida la población. Ahora, el allá, consumo, ¿no? Aquí, afortunadamente, nosotros estamos hablando desde una perspectiva de consumo de medios desde México. Ese consumo que tú dices de narrativa derecha, de internacional, de Estados Unidos, ¿es la misma que tiene Venezuela? ¿Ellos tienen el mismo consumo que nosotros tenemos? Parecido, pero yo creo que todavía más... tiene el control de los medios, tiene el control de lo que entra. Pero no tiene el control de todos los medios, o sea... Entonces, la pregunta es el mismo consumo? Porque a lo mejor ellos tampoco tienen esa influencia internacional, ¿o sí la tienen? Sí, sí la tienen, claro, precisamente porque tienen un gran éxodo, o sea, tienen tantas personas viviendo en el extranjero que es obvio que tienen una influencia del extranjero. Y todos los que ves aquí, los migrantes que están aquí, que están viviendo en la San Rafael, por Tláhuac, pero hay, en particular ahí junto al Museo del Chopo, en esa colonia, hay un montón de venezolanos viviendo que están esperando a que les den la cita de la ¿cómo se llama la aplicación? Esa la gringa, ¿no? Y les dices, güey, ¿por qué no te quedas aquí? No, yo quiero ir para allá, ¿no? Y de verdad tienen totalmente en la cabeza que quieren ir a Estados Unidos. Hay que ir cerrando, amigos, sí, porque se va acabando. Hay que ir a Venezuela primero para hablar, sí. La verdad, o sea, está bien difícil navegar entre tantas posturas tan radicales para mí, la verdad. De los dos lados, ¿no? No, pero fue un gran tema, Ana. O sea, si no, la verdad es que yo no hubiera entrado a... Para mí es súper interesante porque siempre está ese mito de es que ya vamos a hacer Venezuela, ¿no? Pero se maneja en México y se maneja en Chile y se maneja en Argentina y en todos lados es el fantasma de Venezuela. Y sabemos oye, que... qué miedo. Pero qué miedo. De inflación y luego no tener claro que es un miedo. Y sabemos... Yo sí tengo miedo. No, pero y sabemos... A ver, espérame. Pero y sabemos que es Venezuela. Hemos ido a Venezuela. ¿Te consta? Sí, tengo amigos. No, pero y eso que yo también. Y son turbofachos. También son No, es que el chiste es ir. No, tengo amigos que sí, periodistas que salieron y fueron y yo tengo amigos platican su experiencia. Ajá. Simplemente no tuvimos. Sí, mira, te voy a decir, yo tengo amigos que son dueños de una productora que se llama Boomdog, que es una mamonería de productora, es venezolana, produjeron a Chumel Torres, son millonarios y odian el régimen porque no hay oportunidades. Sí. No hay oportunidades, güey, no mames. Pero mi amiga aquí tienen un emporio, aquí tienen un emporio, aquí tienen un emporio y son los que generan opinión, ¿no? Sí. Vámonos. Bueno, también yo quiero decir algo muy rápido, que Venezuela es 90% soberano alimentariamente, es decir, que no dependen de otros países. O sea, ya pueden satisfacer sus necesidades de alimento solitos sin necesidad de otro país. Es lo único bueno del bloqueo que yo veo, ¿no? Bueno. Que le ha servido, ¿no? Datos en la data Inquisición. Datos en la data Inquisición. Y bueno, también quisiera ir a Venezuela, la verdad, porque no me gusta que me cuenten las cosas, pero pues yo por arepas. Y también por arepas. Obviamente. Gracias, síganos, compañeros. Sí. Muchísimas gracias. Inquisición. Gracias. Esto fue la Data Inquisición, aquí tratando de entender un poco las cuestiones tan difíciles de nuestro mundo, ¿no? Sí, navegar entre tantas cosas, y no irnos nada más así de como el Borras, ¿no? Ajá. Dictadura o no, lo contrario. Sí, exacto. Democracia. No. Sí, exacto. Nada. Exacto. Pues hay que seguir estudiando y buena suerte y lo mejor para Venezuela, eso sí. Sí, sin violencia. Sin violencia, por favor. Híjole, sí. Pero amigos, seguir en la data gracias. Por favor. Sí. Eso es todo, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, Ana. No, pues gracias y que se respete a los pueblos la voluntad en el mundo popular. Claro, pues aunque te burles. Quien se mete conmigo se seca. Elon Musk. Yo ya no me pertenezco. Al carajo, Yankees. Sí, la neta, incluyendo YouTube. Google.